Alabado sea el santo, bendito, maravilloso, todopoderoso nombre de nuestro Señor, Salvador, Rey y Dios Jesucristo. Mi alma alaba su bendito nombre, único digno de toda gloria, toda honra, toda alabanza, y toda oración y toda exaltación desde ahora y por los siglos de los siglos y por toda la eternidad. Amén. Gloria sea su santo nombre. Soy el doctor Yisrael Goldman del Ministerio Maranata, escatólogo, apologista, maestro de la palabra de Dios, siervo del Señor Jesucristo por mandato de Dios y por la unción del Espíritu Santo para predicar, exponer y enseñar su santo y bendito evangelio y edificar de esa manera a su cuerpo, a su iglesia, según el llamado y la comisión que el Señor me dio en mi vida para la gloria de su santo y bendito nombre, desde Dallas, Texas, USA. El día de hoy vamos a abordar dos capítulos en uno. Hoy voy a abordar y poner en contexto, te voy a enseñar el capítulo 10, que es corto, pero donde nos vamos a enfocar más va a ser el capítulo número 11 del fascinante, extraordinario, fuera de serie, el libro de Apocalipsis. Así que seguimos con nuestro estudio. Hoy voy a abordar y voy a poner en perspectiva y enseñarte estos dos capítulos. Voy a comenzar rápidamente con el capítulo número 10 y luego vamos a entrar en énfasis, con un sumo mayor énfasis en el capítulo 11, que es el que más relevancia tiene en el día de hoy. No quiere decir que el 10 no lo es, claro que es relevante. Sin embargo, el 10 nos vamos a enfocar más porque tiene mayores aspectos que necesitamos entender. Y hay mucha confusión a la misma vez, y por esa razón te lo voy a enseñar y ponértelo en perspectiva. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria por tu infinita misericordia y te pedimos, Señor amado, Espíritu Santo, tú que eres el maestro por excelencia, que nos enseñe, nos eduques, nos edifiques, Señor, desde ahora y por los siglos de los siglos, Señor, amén, para que nosotros sepamos tu palabra y que estemos totalmente ungidos con el poder de tu Espíritu Santo para tener una hermenéutica saludable e interpretar correctamente tu santa y divina palabra en todos los aspectos escatológicos que tu fascinante libro de Apocalipsis nos enseña. Te lo pedimos, Señor, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, y toda la gloria es tuya solamente porque solamente tú te la mereces. Amén y amén. Capítulo 10 del libro Apocalipsis, versículo 1 dice así. Hoy vamos a ver, lo interesante es que en el capítulo 10 y el capítulo 11, la séptima trompeta no se toca. Se toca hasta el capítulo 12, o sea, la próxima enseñanza voy a enseñarte la séptima trompeta. O sea, que eso nos dice que estamos en un intervalo nuevamente. De la misma manera, en el capítulo 9 suena la trompeta, la quinta y la sexta trompeta, pero la séptima trompeta hay un intervalo. Este es el segundo intervalo que sucede y está entre medio de estos dos capítulos, capítulo 10 y capítulo 11. La séptima trompeta, el séptimo ángel la va a sonar en el capítulo 12. Así que ahora mismo hay un intervalo y te voy a explicar por qué es que hay un intervalo. La Biblia nunca tiene error. La Biblia tiene cero margen de error. La Biblia es exacta. Entonces, al momento en que Dios lo construye de esta manera, el gran arquitecto, es porque Dios tiene las razones fundamentales para darnos esos intervalos o paréntesis, como yo le llamo, para que podamos entender y ver otros sucesos que van a suceder mientras Dios continúa dando oportunidad a los moradores de la tierra, a los hombres, para que se arrepientan. Y por esa razón es que tanto la séptima copa el séptimo sello no es quebrantado inmediatamente después del sexto. De la misma manera, la séptima trompeta no es sonada inmediatamente después de la trompeta número 6. Y la razón es que Dios continúa en su infinita misericordia dando oportunidad a los hombres, a los moradores de la tierra, que se arrepientan. Y luego también vamos a ver, es un tercer intervalo, a la séptima copa. De la misma manera hay un intervalo posteriormente. Después de la sexta copa, Dios vuelve a hacer un intervalo. Y hay un paréntesis donde Dios le vuelve a dar la última oportunidad a los moradores de la tierra. Entonces, esa es la razón por la que Dios está dando esos intervalos, para que Dios, a pesar que ya se acabó la misericordia, pues ya no está, ya en el tiempo de la tribulación ya no hay el tiempo de la gracia, es tiempo de juicio. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia
vuelve a dar. Esta es la segunda oportunidad de las 3 que Dios da en el tiempo de la tribulación, 2 primeras, y luego en la tribulación una tercera oportunidad para que los moradores de la tierra, los hombres que no conocen al Señor Jesucristo, tengan esa última oportunidad. Así que esa es la razón por la que vamos ahora mismo a entrar ya en contexto. Capítulo 10, libro Apocalipsis, versículo 1 dice: vi descender del cielo. ¿Viste cómo desciende? Este es un ángel. Ahí otro ejemplo que nos muestra la palabra del Señor, que los ángeles de Dios descienden del cielo. Los ángeles caídos, como vimos la enseñanza anterior, caen del cielo. Entonces aquí sabemos que es un ángel del Señor. Apocalipsis 10:1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba, dice el apóstol Juan, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriba. El capítulo 10 revela la visión del ángel con el librito. En realidad no era un librito, era un papiro. Los traductores le pusieron librito, pero cuando los tiempos del apóstol Juan no había libro. Los libros nacieron, se comenzaron a crear allá en Europa, en Alemania, más o menos 1500 años después. Entonces esto era un papiro, un rollo. Un papiro era lo que en realidad es lo que estaba viendo. Entonces aquí dice que revela la visión del ángel con el librito o papiro. Es un interludio entre la 7 trompeta abierta en Apocalipsis 9:13 y la 7ª abierta en el capítulo 11 y 15. La acción del ángel que planta el pie derecho en el mar y en el izquierdo significa que el librito contiene un mensaje que afecta el destino del mundo entero. Los 7 truenos, por su parte, significan ciertos aspectos de la ira y los juicios venideros de Dios. Apocalipsis 8:5, Apocalipsis 11:19 y Apocalipsis 16:19. Aunque a Juan se le prohíbe revelar el mensaje de los 7 truenos, Apocalipsis 10:4. Esto indica que durante el periodo de la tribulación ocurrirán juicios que no se revelan ni en los sellos, ni en las trompetas, ni en las copas. Por lo tanto, nadie sabe de antemano lo que sucederá. Aquí esto es muy preocupante. Quiero leer lo que dice Jack Kelly. Ahora hacemos una pausa en los juicios de la trompeta. Eso es un interludio, una pausa, un paréntesis, para darle al mundo una última advertencia antes que inicie la gran tribulación. Aquí está por terminar la tribulación y por iniciar la gran tribulación. Ya han pasado 3 años y medio y están a punto de comenzar la segunda etapa, que son los siguientes 3 años y medio, que es la gran tribulación. Y Dios está dando una oportunidad a los moradores de la tierra, a los hombres, a que se arrepientan y acepten el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para salvación. Estos son los 7 truenos y los 2 testigos. Aquí en el capítulo 11 vamos a ver a los 2 testigos, porque en realidad el capítulo 10 y 11 son juntos, para que sepa, vienen juntos. Lo que pasa es que cuando se escribieron los canones de la Biblia, los clasificaron en 10 y 11. Pero en realidad acontecen simultáneamente. Y por esa razón voy a hacer esta enseñanza, el capítulo 10 y 11, porque en realidad van unidas. Los 2 testigos que Dios ha enviado a Israel para advertir a su pueblo que se pongan a cuenta o derecho con Dios mientras aún hay tiempo. Pero no solamente a Israel, principalmente Dios está mandando a los 2 testigos para Israel, pero Dios está dando esta oportunidad todavía a todos los moradores de la tierra, judíos o gentiles. Sin embargo, los 2 testigos es para Israel única y exclusivamente, no es para los gentiles. Recordemos que al final de la batalla de Ezequiel, capítulo 38 y 39, Dios traerá de vuelta a Israel y a todo judío que está vivo, no dejando a nadie atrás. Eso es una profecía mesiánica, no se ha cumplido todavía, se cumplió Ezequiel 37. Ezequiel 37, el Valle de los Huesos Secos, es el renacimiento del Estado moderno de Israel, o el Estado de Israel, que se cumple el 14 de mayo de 1948. Ahí se cumple la profecía
que el Señor había dado a través del profeta Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos. Eso es el capítulo 37 de Ezequiel. Sin embargo, el capítulo 38 y el capítulo 39 todavía no ha sucedido, pero está a punto de suceder. Dios traerá de vuelta a Israel a todo judío que esté vivo. Si yo me quedara y Dios me guarde, que no me quede, Dios me llevaría a Israel, y no solo a mí, a todo judío. Pero yo no me quiero quedar, yo me quiero ir con Cristo, yo quiero ir al cielo con el Señor Jesucristo, no a Israel. Por mucho que yo amo a Israel y por mucho que mi corazón desea estar en Israel, yo prefiero estar en la gloria en el cielo con el Señor Jesucristo. Pero todo judío que esté en la tierra, creyente o no creyente, Ezequiel 38 y 39, Dios promete que va a traer a todos los judíos. Y desde el año 1948 han emigrado millones de judíos. Yo iba a emigrar a Israel en el año 2018. En hebreo le decimos aliyah, que significa ascender o emigrar a Israel. Sin embargo, el Señor me desvió y luego vino el coronavirus y en el 2019, en vez de mandarme para Israel, el Señor me manda para el estado de la Florida, donde estuve por casi 3 años. Específicamente estuve un cortito tiempo en el sur de la Florida, Miami, pero específicamente el Señor me envió a Orlando, Florida, que es la Florida central, y ahí estuve ministrando durante toda la pandemia, cuando todas las iglesias estaban cerradas. Dios me mandaba a las calles a evangelizar, no había vacuna, no había nada, con costo había una máscara, y ahí Dios me mandó a las calles a orar por las personas, y el Señor me guardó, y le doy toda la gloria a Dios, porque así pude predicar el evangelio cuando todas las iglesias estaban cerradas. Toditas estaban cerradas, y muchas de esas iglesias abrieron hasta más de un año, otras abrieron a los 6 meses, y por todo ese tiempo Dios me mandó a evangelizar allá en Orlando, a las calles, a las casas donde estaba el temor, donde estaba la pandemia matando millones, el coronavirus matando millones de personas. Ahí el Señor me mandó a llevar su santo y bendito evangelio, pero ese no era mi destino, ni yo quería. En ese momento yo iba para Israel y el Señor me desvió. Sin embargo, todo judío que no se vaya en el arrebatamiento, obviamente, judío que cree en el Señor Jesucristo, son los únicos que se van a ir. El que no cree en Jesucristo no se va. Entonces ahí es cuando Dios va a traer a todos y cada uno de los judíos de todos los confines de la tierra a la tierra prometida, a la tierra santa, a Israel. Esa profecía no se ha cumplido, 38-39. Eso es lo que dice Ezequiel. Dios traerá de vuelta a Israel a todo judío que esté vivo, no dejando a nadie atrás. No habrá ningún judío que viva en ningún punto. La gente se sorprende y cree que todo judío tiene que nacer en Israel, y eso es falso. Acuérdate que en el año 70 los romanos nos expulsaron de Israel, nos expulsaron de nuestra tierra, y anduvimos vagando por toda Europa, parte de Asia y aún en África del Norte por 1900 años. Entonces, todos los judíos nacimos en todo el mundo y hablamos muchísimos idiomas. Esa creencia de que el judío que nace en Israel es judío, he escuchado gente que dice es judío. No existe judío. Judío es uno. Y el judío puede nacer en el planeta Plutón, o el planetoide, mejor dicho, o en la galaxia Andrómeda, y es judío, no importa dónde nace. Entonces, no habrá más ningún judío en ninguna parte del mundo. Todos los judíos Dios los va a hacer que regresen a la tierra de Israel, según Ezequiel capítulo 38 y 39. Y sabrán, dice así, Ezequiel 39, 28, y sabrán que yo Jehová, su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, ¿te das cuenta? Las naciones no incluye a Israel nunca. Las naciones son los gentiles. Todos los gentiles Dios le llama las naciones. Israel Dios le llama la tierra gloriosa. Así le llama. Entonces, cuando todos los judíos de todas las naciones donde hayamos nacido, el Señor nos va a regresar. Estoy hablando a manera global. Yo estaré con Cristo para la gloria de Dios, por la misericordia de Dios, y tengo que esforzarme a ser valiente, como le dijo el Señor a Josué, para estar en el arrebatamiento, que es lo que yo predico, deseo, anhelo, y todos los días pienso y sueño con ese. La Biblia le llama la buena esperanza. Entonces, pero todo judío que no se haya ido en el arrebatamiento porque no cree en el Señor Jesucristo, el Señor va a traerlo a la tierra de Israel, y no habrá un judío que viva en ninguna parte. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay casi 7 millones de judíos. Eso es lo que llamo.
en el tiempo según Ezequiel 39, ningún judío va a estar aquí en Estados Unidos. Es la segunda población más grande después del Estado de Israel. Y en ningún otro país del mundo, como en Canadá, como en Inglaterra, como en Argentina, que es el país que en Sudamérica que más población judaica hay más de 300.000 judíos. Y algunos otros países como en Europa y también aún en el norte de África. Entonces, ningún judío va a estar ahí porque Dios promete que nos va a regresar a todos. A pesar de que muchos de ellos serán lamentablemente martirizados. ¿Por qué? Porque Hitler, que era una especie de anticristo, mató a 1 de cada 3 judíos. 6 millones para ser exacto. El anticristo va a matar 2 de cada 3 judíos, según Zacarías capítulo 13. Entonces, habla del remanente. El remanente es una tercera parte. Una tercera parte es la que va a quedar viva solamente. El anticristo va a asesinar, a martirizar a 2 de cada 3 judíos. Y solamente ese remanente es el que vamos a llamar. Y me incluyo porque como judío que soy, pero yo no estaré ahí. Yo estaré con el Señor Jesucristo, ya en la boda del Cordero, ya todo eso en el cielo, con todos mis hermanos en Cristo. Pero ese es el remanente que tienen que llamar al Señor. Y eso te lo voy a enseñar mejor cuando lleguemos al capítulo 19. Porque ahí es donde si el Señor Jesucristo no es llamado por Israel, no puede regresar corporalmente. Él puede venir, Él va a venir. El arrebatamiento está comprendido de 2 partes. Su segunda venida es, primero es el harpazo, que solamente su iglesia lo veremos en el cielo y nos reunimos con ellos. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 17 y 18. Y también 1 Corintios 15, 50 y 51. Y por supuesto Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Pero luego el aparecimiento, el retorno corporal, porque Él no va a tocar tierra. Él no va a tocar tierra en el arrebatamiento. Eso sucede en Apocalipsis capítulo 19, en donde Él va a tocar tierra y va a tocar a Israel, el monte de los olivos, y lo va a partir en 2, dice la profecía. Entonces, eso va a suceder hasta el capítulo 19, el libro Apocalipsis. Pero eso no va a suceder hasta que ese remanente judío lo llame, porque es un requisito fundamental. Acuérdate cuando Él le dijo a Israel: ¿cuántas veces te quise reunir? Como la gallina reúne a sus hijos, a sus polluelos, y tú no quisiste. No me volverás a ver hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Es un requisito fundamental para la segunda parte de la venida del Señor, que está comprendida en 2, donde Él físicamente, corporalmente, Él va a tocar a Israel. Es que los judíos lo tenemos que llamar, y Satanás lo sabe. Por eso en el capítulo 12, en la próxima enseñanza, vamos a ver cómo Satanás, que es el dragón, quiere destruir a la mujer, que no es la iglesia. Eso te lo voy a enseñar la próxima semana. Ese es Israel, para que no llame. Por eso en 4.000 años de historia que tenemos los judíos, Satanás siempre nos ha querido destruir, porque él sabe que si los judíos no llamamos a Jesús, Él no viene. Los gentiles lo pueden llamar, pero Él no va a venir. Hasta que Israel lo llame, entonces Él va a venir corporalmente. La iglesia lo llamamos y Él va a venir, y en el espíritu lo vamos a ver, pero Él no va a tocar la tierra. Eso es Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Eso es el arrebatamiento o el harpazo. Pero la venida corporal de Él, eso sucederá 15 capítulos después, en Apocalipsis capítulo 19. Entonces, aquí vemos de que Dios por eso está trayendo a todo judío de todo el mundo y lo va a poner en la tierra prometida para que llamemos. En ese caso, los que se hayan quedado, yo no, Señor me guarde, pero los que se hayan quedado van a llamar al Señor Jesucristo para que Él corporalmente venga. Y esa es la segunda parte. No es la segunda, hay una segunda venida, pero está dividida en 2 partes. Podemos decir, parte A es el harpazo, el arrebatamiento, Apocalipsis capítulo 4. Y la parte B, que es la venida corporal, eso es Apocalipsis capítulo 19. Pero eso te lo voy a enseñar mejor cuando lleguemos en ese capítulo. Sin embargo, en ese proceso el anticristo va a matar 2 de cada 3 judíos. O sea, 2/3 partes, solo una tercera parte, un remanente va a quedar vivo, según Zacarías capítulo 13. Y ese es el remanente que va a llamar al Señor. Hay muchas cosas en este pasaje que sugieren sobre la posible identidad de este ángel, pero no es el Señor Jesucristo. Muchos dicen que Él es, no lo es. Él está vestido de una nube y sus piernas son como columnas de fuego, lo cual nos recuerda al ángel de Jehová, que protegió a los israelitas en el desierto. Aparenta, pero el ángel de Jehová era el Señor Jesucristo, que se manifestaba antes de que Él naciera como hombre,
a nosotros, los judíos, a la nación de Israel, como el ángel de Jehová y nos protegía. Pero este no es el Señor Jesucristo. Este es un ángel que tiene algunas características, pero no es el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo no viene ni toca tierra hasta Apocalipsis capítulo 19. Él vino en el aire, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, nos lleva, nos arrebata el harpazo, nos lleva a las moradas celestiales, se casa con nosotros, pasamos no solamente la boda del Cordero, pero antes de la boda del Cordero tenemos que pasar por el tribunal de Cristo, eso está en Apocalipsis capítulo 5, y luego la boda del Cordero, y hasta el capítulo 19 es cuando Él va a regresar con nosotros. Y el capítulo 19 es espectacular, me encanta porque no solamente es su venida corporal, pero hay muchas batallas y hay muchas cosas, que eso te lo voy a poner en perspectiva cuando lleguemos. Pero no es este ángel, este es un ángel, no es el Señor Jesucristo. El arcoíris sobre su cabeza es un símbolo de la misericordia de Dios. Su voz como rugido de león, pero no es el león de la tribu de Judá. Aparece como una L minúscula, no es L mayúscula, que es el león de la tribu de Judá. Ese es nuestro Señor amado y bendito Señor Jesucristo. Este es un ángel solamente. ¿Podría este ángel ser el Señor? No, no lo es. Muchos se confunden y dicen eso. La identidad de ese ángel nos revela por el pasaje, ciertamente es muy rico en simbolismo. Los 7 truenos posiblemente contienen una advertencia no revelada. Lo que tenemos que enfocar no es quién es el ángel, ya sabemos que no es el Señor Jesucristo, sino por qué. Es la única parte en todos los 22 capítulos, 404 versículos del libro Apocalipsis, donde se le prohíbe al apóstol Juan escribir. Es lo único. No sabemos qué va a pasar. Esos 7 truenos no sabemos qué van a pasar, pero van a ser juicios adicionales a los 7 sellos, a las 7 trompetas y a las 7 copas de la ira. Van a ser otros juicios adicionales, pero Dios prohibió al apóstol Juan que escribiera, por ende no sabemos y por consecuentemente nadie puede decir absolutamente nada al respecto. En el Salmo 29, la voz del Señor se compara con el sonido del trueno. El nombre del Señor se le da 4 veces en la introducción de los primeros 2 versículos en este salmo y 4 veces más en los 2 versículos de conclusión. 4 es el número de la creación. Aparece 10 veces en los versículos 3 al 9. 10 es el número que denota el completo orden divino, por eso son los 10 mandamientos. Y la frase voz de Jehová se repite 7 veces. Este es el número de la perfección. 7 es perfección. Al Salmo 29, con frecuencia también se le llama los 7 truenos de Dios. Léelo. Recomiendo que lo leas. Salmos capítulo 29. Salmo 29, 1 dice así: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Versículo 2. Dad a Jehová la gloria debido a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Muy importante que estemos en la santidad. Si no estamos en la santidad de Dios, no podemos adorar a Dios. O pretendamos adorarlo, pero Dios no va a aceptar esa adoración. Salmo 29:3. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerro. Al Líbano y a Sion como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Versículo 10 en el Salmos 29. Jehová preside él en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Bellísimo el Salmo 29. Cuando se une la 7ª trompeta, se nos dice que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Eso lo veremos en unos minutos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Y por primera vez la traducción tradicional del nombre de Dios, de que Él es y que era y que ha de venir, se cambia a que eres y que eras. Ya no dice que ha de venir, porque ya en ese momento ya vino el Señor. Apocalipsis 11:15 dice: el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos.
Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tú con tu gran poder y has reinado. Aquí en Apocalipsis 11:15 es cuando va a sonar la séptima trompeta. Entonces ahora mismo en el capítulo 10 y parte del 11, porque ya es casi al final, donde tenemos casi 2 capítulos de un paréntesis para que suene la séptima trompeta. La omisión de la frase que ha de venir indica que su reino ha comenzado. Algunas traducciones, como la Reina Valera 1960, han incluido también el que has de venir, pero en el original griego no lo incluye. O sea que el versículo 17 quedará así. Apocalipsis 11:17, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Esto quiere decir que en la visión celestial la gran tribulación habría comenzado después de la batalla que Satanás perdió en el cielo y su confinación a la tierra en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12 es muy interesante porque el Espíritu Santo le revela al apóstol Juan cuando Satanás fue echado del cielo. Pero de alguna manera en Job capítulo 1 sabemos de que Satanás tiene acceso al cielo, a alguna área del cielo, no al trono, pero sí tiene cierto acceso al cielo. Sin embargo, por eso es que él fue a acusar a Job. En el capítulo 12 lo botan por segunda vez de esa parte que yo creo que sería como una entradita del cielo, donde él tenía hasta ahí ese límite, pero ya lo botan y ya no puede acusar a más nadie, porque esa es la misión de Satanás, el acusador, ir a acusarnos a nosotros delante del cielo. Eso lo vamos a ver en el capítulo número 12, muy interesante. El anticristo hace su aparición oficial en la tierra. Es interesante porque el anticristo, o sea, la bestia, sabemos que el anticristo, el espíritu del anticristo sale del infierno o del abismo en el capítulo 9 de Apocalipsis, con muchísimos, posiblemente millones de demonios, no sabemos cuántos. Pero no es hasta después que Satanás es botado por completo del cielo en el capítulo 12 de Apocalipsis y ya no tiene acceso más al cielo, a esa parte residual que tenía todavía cierto acceso, limitado por Dios para acusarnos solamente. Después del capítulo 12, en el capítulo 13, la bestia finalmente se manifiesta. Y ahí es cuando empieza básicamente la gran tribulación. Para que eso suceda, ya Israel firmó ese pacto. ¿Te das cuenta cómo la tribulación no empieza después del arrebatamiento? Todos estos acontecimientos suceden después de que la iglesia ya fue arrebatada. El arrebatamiento, el harpazo sucede, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. El jinete del caballo blanco aparece, que es el anticristo, aparece en Apocalipsis capítulo 6. El espíritu del anticristo sale del abismo, que es el infierno, Apocalipsis capítulo 9. Pero la bestia se manifiesta, Apocalipsis capítulo 13. Y posteriormente el falso profeta, que entre ambos ellos, la bestia y el falso profeta, ambos son el anticristo. El falso profeta lo veremos después que el anticristo, o mejor dicho, que la bestia se manifieste. Entonces, quiero que lleves la secuencia, porque es importante entender estas secuencias escatológicas en el orden divino de Dios. Ok, al unir todo esto podemos hacer un caso circunstancial de que los 7 truenos anunciarán que la gran tribulación con sus juicios de las copas completarán la orden divina, satisfaciendo así de manera perfecta el justo requisito de Dios de que los moradores de la tierra sean juzgados por sus pecados dejando a la tierra en una condición en que se encuentra lista para recibir a su rey. Apocalipsis capítulo 19. En Apocalipsis 10:5 dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó los cielos y la tierra, que está en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Ya llegó el juicio final. El versículo 7 del capítulo 10 dice: sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumirá
como él lo anunció a sus siervos los profetas. Capítulo 10, versículo 8 dice así: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está sobre en pie sobre el mar y la tierra. Y fui al ángel diciendo que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando hubo comido, amargo en mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esta frase, el tiempo no será más, Apocalipsis 16, es la palabra tiempo. Tiempo se puede traducir como demora. En otras palabras, no habrá más demora antes de que suene la última trompeta, dentro del período que sigue al sonido de la séptima trompeta. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Ocurrirán todas las profecías que Dios reveló a sus profetas acerca de los días finales. Aquí todas las profecías bíblicas se van a cumplir ya, con la excepción del capítulo 19, que esa es el retorno corporal de nuestro amado y glorioso Señor Jesucristo. El librito que sigue tan dulce como la miel, pero que se vuelve amargo en el estómago de Juan, se refiere a la mezcla de las bendiciones y maldiciones de este librito. La palabra de Dios es dulce cuando sus siervos la oyen y la obedecen. Tú y yo oímos la palabra de Dios, tú y yo la obedecemos, es dulce. Salmos capítulo 19, versículos 9 y 10 lo dice bien claro. Pero también pronuncia el juicio sobre el pecado y la maldad que deben enfrentar los incrédulos. Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44, Jeremías 15, 16, Jeremías 20, versículo 8 al 9, Ezequiel capítulo 3, versículo 1 al 3 y por supuesto Amós 5, versículo 10. El Señor ordena a Juan que tome el librito y se lo coma. Al comer, su sabor era dulce como la miel, pero después hubo comida, se volvió amargo en su vientre. Esta es la palabra. Esto es lo que indica que como seguidores del Señor estamos anticipando el cumplimiento de las profecías de los últimos tiempos con mucha emoción y gozo. Sabemos que este juicio es justo y que Él ha sufrido bastante y ha sido paciente casi hasta el límite. Pero debido a que nuestros enemigos es tan persistente en querer tener éxito en su rebelión contra Dios, el horror de la carnicería y de la guerra es necesario para derrotarlo. Es una escena suficientemente grotesca como para enfrentarlo uno solo, solamente con el poder de Dios. Esto es en síntesis el capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Lo que tenemos que enfocarnos más que todo es que hay juicios adicionales a los 7 sellos, adicionales a las 7 trompetas y adicionales a las 7 copas de la ira de Dios, que no le permite, Dios le niega por completo al apóstol Juan escribir. Pero eso tiene que preocupar a los que se van a quedar, a los moradores de la tierra, no a nosotros. Nosotros estamos con el Señor en la gloria. Y de esa manera vamos a entrar ahora al capítulo 11. El capítulo 11 o mejor dicho, nos enseña, primero, de los 2 testigos. Segundo, quiénes son los 2 testigos. Tercero, qué van a hacer los 2 testigos. Cuarto, por qué Dios manda 2 testigos. Así que en el capítulo 11 ya se habla de los 2 testigos. Apocalipsis 11:1 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. El capítulo 11 continúa el interludio. Todavía está ese paréntesis, no ha sonado la séptima trompeta. Hay ese interludio, está ese paréntesis, Dios lo abrió, está a punto de cerrarlo. Todavía hay oportunidades para los moradores de la tierra de que se arrepientan. Inmediatamente que se cierre ese paréntesis, el séptimo ángel sonará la séptima trompeta y ahí inicia la gran tribulación. Aquí ya está culminando, está en los últimos días, posiblemente horas, la tribulación, y está a punto de empezar la gran tribulación, que es mucho más severa todavía y todo lo severo que hemos visto ahora mismo. Este interludio que comenzó en el capítulo 10, el cual trata sobre Israel y el templo. Los acontecimientos relatados aquí ocurren en la ciudad donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, es decir, en Jerusalén. Apocalipsis 11, versículo 8. Israel aún está en la incredulidad durante esta parte de la tribulación.
En la tribulación, acuérdate que el anticristo firmó el pacto con Israel, ahí donde inicia la tribulación. Israel está haciendo sacrificios, Israel está contenta porque cree que tiene a su Mesías, es el falso Mesías el que tiene, pero el embustero el falso, el mentiroso, está engañando a la nación de Israel. Ellos están haciendo nuevamente, ya está el tercer templo, ahí se comienzan a hacer los sacrificios. Entonces, pero luego, la palabra nos enseña que el inicuo, el anticristo, tiene más de 30 nombres que se le da en la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento y 13 nombres en el Nuevo Testamento. Él detiene toda adoración e incumple ese pacto que hizo con Israel, y él, ahí donde viene lo que el profeta Daniel profetiza de esa acción desoladora en el templo donde él se proclama ser Dios, y ahí es donde Israel sabe que fue engañada y que ese no es el Mesías, porque el Mesías no se va a hacer pasar y a blasfemar contra Dios de la manera que lo está haciendo él, la bestia y el falso profeta, que ambos forman el anticristo. Entonces Israel aún está incrédulo, con incredulidad durante esta parte de la tribulación. La frase el templo de Dios pudiera indicar la existencia de un templo en Jerusalén en este tiempo. Quiero que sepas que ya todo está preparado en Israel. Ya los levitas están preparados, todos los utensilios del templo ya están preparados. Los judíos en todo el mundo están esperando que el Estado de Israel mande la orden para mandar billones y billones y billones de dólares, especialmente de aquí nosotros en Estados Unidos, para Israel, para la construcción de ese tercer templo. Solo estamos esperando. Eso es lo que estamos haciendo. Pero ya todo está listo. Hay un grado de urgencia en todo Israel para la construcción de ese tercer templo. Y todo lo que se está esperando es que se mande la señal a todos los judíos en todo el mundo para que se manden billones y billones de dólares en donaciones para que se construya ese tercer templo. Eso es todo lo que se está esperando hoy en día. Pero ya está todo, absolutamente todo está preparado en Israel ahora mismo. Y ya no desde ahora, hace tiempo ya está todo. Pero obviamente mientras más progresivamente vamos avanzando, más se está esperando y en cualquier momento se anuncia eso. ¿Qué nos dice eso, mis amados? De que esa trompeta está a punto de sonar. Eso es lo que nos dice. Y por esa razón tú y yo tenemos que estar en santidad, en obediencia y en adoración delante de nuestro amado y bendito Señor Jesucristo, porque un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará, según nos enseña Hebreos capítulo 10, versículo 37. Entonces, aquí en esta escritura sabemos de que ya viene un tercer templo. De hecho, ahí va a estar ese tercer templo, porque es donde Israel tiene que hacer esos sacrificios. La frase el templo de Dios puede indicar la existencia de un templo en ese tiempo, el cual profanará el anticristo. Ver Apocalipsis capítulo 13, se lo veremos más adelante, versículos 14 y 15. Y por supuesto Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel capítulo 12, versículo 11. Y por supuesto 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. La medida del templo significa la medida de Dios de la condición espiritual del pueblo judío, según nos enseña Ezequiel capítulo 40 y por supuesto Zacarías capítulo 2. Ya que le dice lo siguiente, aquí se encuentra la evidencia junto con Daniel 9:27, las 70 semanas de Daniel son estas. Y 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, de que un templo sí va a existir antes del comienzo de la gran tribulación, pero mucho después del arrebatamiento. ¿Me explico? Ese tercer templo va a existir, lo dice la Sagrada Escritura. No lo dice solamente el libro Apocalipsis. Desde el libro de Daniel, Dios lo anunció en el capítulo 9, versículo 27 y por supuesto en el capítulo 12. Pero también Zacarías capítulo 2, el Señor menciona ese tercer templo. Y también Ezequiel 42, 43, 44, 45, también va a haber a un templo adicional. Y eso te lo voy a ir conectando posteriormente, pero aquí nos da ese indicador clave de que ya está un tercer templo. Solo han habido dos templos. El templo que construyó Salomón, el primer templo, y luego el segundo templo que fue reconstruido, pero no fue que se edificó un tercer templo. Ese fue el templo que fue reconstruido en dos ocasiones. La segunda por Herodes el Grande, que los romanos destruyeron en el año 70
cuando mataron a millones de judíos y nos expulsaron de nuestra tierra, y los árabes volvieron a tomar nuestra tierra y nosotros la perdimos hasta el 14 de mayo de 1948, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, cumpliéndose de esa manera Ezequiel capítulo 37. Entonces, aquí viene el tercer tiempo, el templo, y aquí la palabra nos enseña. Mira lo que dice Daniel 9:27. Y por otra semana confirmaré el pacto con muchos. Aquí es el anticristo. ¿Con quiénes? Con Israel. A la mitad de la semana, 3 años y medio, o sea, en cuanto inicia la gran tribulación, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de sus abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué es eso? Ahí vienen las copas. Ahí donde ya vienen las copas, ¿ok? Que van a ser derramadas. Segunda, la copa de la ira, que son las que vienen posteriormente, una vez que el séptimo ángel suene la séptima trompeta. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 dice: el que se opone y se levanta contra todo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como que fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Y aquí aparece D mayúscula, no D minúscula. O sea, el anticristo se va a hacer pasar como que es el mismo Dios soberano viviendo con los hombres. Habiendo visto las formas milagrosas en que Dios los liberó de una derrota cierta en la batalla de Ezequiel, capítulo 38 y 39, los judíos de todo el mundo responderán a su oferta de reconciliación y harán aliyas o retornos a Israel. Lo que yo te decía, ahí es donde todos los judíos van a regresar a Israel. ¿Por qué? Porque Dios va a destruir a Rusia, que es Gog y Magog, con su coalición de los países árabes que nos odian a Israel, a los judíos. Y en Ezequiel 38 y 39 hay una guerra. Esa guerra va a suceder después del arrebatamiento, no antes. Va a suceder después del arrebatamiento. Y ahí es donde el anticristo, la bestia, se va a presentar como que fue él quien salvó a Israel, engañando a Israel, cuando en realidad la palabra es bien clara y dice que Dios va a hacer llover fuego del cielo y va a consumir a todos y cada uno. Ahí va a eliminar por completo el Señor. El Señor mismo va a eliminar a Rusia. No es los Estados Unidos, no es la OTAN, es el Dios de Israel quien va a eliminar por completo a todos los rusos. Si sucediera ahora mismo, ahí es donde va a eliminar a Putin y a todos sus ejércitos, en conjunto con toda la coalición que él va a formar con sus aliados árabes para invadirnos a nosotros en la tierra gloriosa o la tierra de Israel. De esa manera, el anticristo se presenta como que él fue quien no destruyó a los enemigos de Israel, y por eso Israel va a firmar el pacto, pero luego se va a dar cuenta que fue engañada en el momento que él cese todo culto de Dios y cese los sacrificios y él se haga pasar por Dios. Una vez que su relación del antiguo pacto haya sido restablecido, ellos necesitarán un templo para su adoración. ¿Quiénes son ellos? Pues nosotros, los judíos, el Estado de Israel. Al inicio de la semana 70 de Daniel, ese templo será construido. Cerca de 2000 años después de la diáspora o la dispersión finalmente terminará. Apocalipsis 11:2 dice así: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, le dijo, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todo aquel que no es judío, independientemente del país donde haya nacido. Todo aquel que no es judío es gentil. Cristiano o no cristiano, no importa. Cristiano o no cristiano es gentil. Si no eres judío, eres gentil. Y si eres gentil, no eres judío. Así de sencillo. No hay ambos. Entonces, aquí la profecía dice que el patio va a ser para los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa, ese Jerusalén, 42 meses. ¿Qué son 42 meses? Aquí es donde vamos a comenzar a poner los 3 años y medio. Son 42 meses. O tiempo y medio tiempo. O sea, tiempo, 1 año, tiempos 2 años más son 3 años y medio más 3 años y medio. O 1260 días. Ese es el periodo que Dios ya estableció desde antes de la fundación del mundo, que va a dilatar la gran tribulación. Entonces, aquí los gentiles van a tener control de esa parte del templo, del patio.
Durante la tribulación, Israel y la ciudad santa serán oprimidos por los que no son judíos, en este caso los gentiles. Y sufrirán muchos por 42 meses. Lo dice Lucas capítulo 21, versículo 24. A Israel se le juzgará con severidad debido a su rechazo de Cristo y a su inmoralidad como Sodoma. Apocalipsis capítulo 11, versículo 8 y capítulo 13 lo dice bien claro. Es probable que los 42 meses se refieran a los últimos 3 años y medio de la tribulación. Daniel capítulo 9, versículo 27, Daniel capítulo 7, versículo 25 y Daniel capítulo 12, versículo 7. Apocalipsis 11.3 dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Aquí aparecen y hay una correlación, 1260 días son exactamente 3 años y medio o son 42 meses. O es lo que dice la palabra, tiempos y medio tiempo. Todos son exactamente lo mismo. Aquí Dios manda a sus 2 testigos. Ahora vamos a ver quiénes son estos 2 testigos, por qué tienen que venir y qué van a hacer. Apocalipsis 11.4 dice, estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si uno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Apocalipsis 11.6. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Cuántos son los días de su profecía? 3 años y medio. ¿Te suena familiar eso? Acuérdate del profeta Elías. Él profetizó que no iba a llover por 3 años y medio. Aquí va a volver a suceder lo mismo otra vez. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Dios no les pone un límite. Ellos van a juzgarla en el nombre de Dios, pero ellos van a traer ese juicio de Dios y van a herir la tierra cuantas veces ellos quieran. Dios enviará a 2 testigos a predicar el evangelio y a profetizar acerca del futuro. Ellos poseerán gran poder sobrenatural. Apocalipsis 11, versículos 5 y 6. Y realizarán su ministerio en el poder del Espíritu Santo. Serán una gran amenaza para el anticristo y para todo el mundo malvado, perverso, que no quiere nada del Señor, por un periodo de 1260 días, que también son 42 meses, o también son 3 años y medio, o también son tiempos y medio tiempo. Neutralizarán las señales y maravillas de los profetas del anticristo y por supuesto del falso profeta. Apocalipsis 11, 13 y 14, capítulo 11, versículos 13 y 14 lo dice bien claro. Los 2 testigos tienen el poder de Moisés y Elías. La gente dice, y muchos ministros yo escucho, que enseñan y dicen que los 2 testigos hay un acuerdo universal que es Elías, pero dicen que es Enoc. Dicen que es Enoc, pero no es Enoc. Y ahora yo te lo voy a poner en perspectiva porque no es Enoc. Entonces te dicen, sí, pero es Enoc porque Enoc no murió y tiene que venir como Elías, que tampoco murió y tiene que venir a morir. No. La Biblia, principio hermenéutico número 1, la Biblia interpreta la Biblia. La Biblia se autointerpreta. Y la Biblia dice, ¿por qué no es Enoc? También la Biblia dice, ¿quién es? Y es Moisés. Primero, el ministerio de los 3 años y medio de los 2 testigos no concuerda con ninguna de las 2 mitades de las 70 semanas de Daniel, sino que se superpone con ambas, comenzando después de que se inicia la semana 70 y terminando en algún momento antes de la segunda venida corporal del Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 19, van a terminar antes ellos. Debemos observar que ellos son el cumplimiento último, según Zacarías capítulo 4, versículos 11 y 14. Es que la profecía de los 2 olivos, la cual fue parcialmente cumplida por Zorobabel y Josué al momento de la construcción del segundo templo. Fue parcialmente cumplida, pero no completa. Zacarías 4:11 dice así: hablé más y dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelero y a su izquierda? Versículo 12. Hablé aún de nuevo y dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de los 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Zacarías 4:13. Y me respondió diciendo, ¿no sabe qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Zacarías 4:14. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Existen 3 candidatos principales debido a su identidad.
Moisés, Elías y Enoc. Más del 95% de los pastores dicen que es Enoc y Elías. Más del 95%. Porque dicen que ninguno de los dos murieron. Y como ninguno de los dos murieron, tienen que venir a morir. Sin embargo, la Biblia dice todo lo contrario. Elías sí tiene que venir a morir, pero no Enoc. Y la Biblia lo dice. Elías y Enoc, porque son las dos únicas personas en el Antiguo Testamento que no murieron, sino que fueron arrebatados. Eso fue una especie de arrebatamiento o harpazo. El arrebatamiento que viene para la iglesia ya ha sucedido anteriormente. Varias veces ha sucedido. Enoc fue el primero, pero también con Elías sucedió. Ambos fueron arrebatados y tomados vivos al cielo. De la misma manera que la iglesia va a ser, según Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 17 y 18. O 16, 17 y 18. Nos dice todo eso. Y por supuesto, 1 Corintios capítulo 15, 50, 51 y 52. Que se cumple en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Pero no es Enoc. ¿Y cómo yo sé? ¿Cómo usted sabe, doctor Goldman, que no es Enoc? Porque la Biblia me lo enseña. No es porque yo sea inteligente. Es porque la Biblia es inteligente. Es porque la Biblia se interpreta a sí misma. Y porque toda la verdad está en la Biblia. No es porque fulano ni sutano lo dijo, ni mucho menos yo. La Biblia nos enseña que no es Enoc. Pero hay tres candidatos. Vamos a poner en perspectiva a los tres y cada uno de ellos para que mires por qué de esos tres uno no cumple con los requisitos y por ende es descalificado y solamente son dos. Y en el orden que lo tenemos es Moisés, Elías y Enoc. Enoc no califica y es descalificado. Por esa razón, y ahora te lo voy a poner en perspectiva. Elías y Enoc porque son los dos únicos. Aquí es donde está el debate, porque son los únicos. Pero Moisés murió, doctor Goldman. Sí, claro que murió. La Torah lo enseña bien claro. Pero entonces no puede ser él, porque entonces él no fuera tomado vivo al cielo. Ahí es donde discuten y aquí es donde está la confusión. Vamos a estudiar estos aspectos. Es cierto que Enoc y Elías son los únicos dos seres humanos que fueron arrebatados, el harpazo, al cielo, vivos y no vieron la muerte. Es cierto, la Biblia lo dice bien claro. También es cierto que Moisés murió. La Biblia dice que murió. Y habla de la contienda que tiene Satanás con Miguel por el cuerpo de él cuando lo iba a enterrar. Entonces, vamos a ver ahora mismo por qué. Y vamos a estudiar y a analizar a estos tres personajes, sus identidades. Sino que fueron llevados vivos al cielo o arrebatados, es una especie de rapto o rapapso. Génesis capítulo 5, versículo 24. Vamos a estudiar a Enoc primero. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Así lo dice. Hebreos 11:5 nos da más perspectiva. El escritor, el Espíritu Santo, ilumina e inspira al escritor del libro de los Hebreos. Creemos que fue el apóstol Pablo, pero no hay una garantía. También hay tres candidatos, pero no vamos a entrar en debate quién fue. Quien quiera que haya sido el escritor del libro de Hebreo, en el capítulo 11, versículo 5, nos habla de Enoc. Dice así: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Ahí el Espíritu Santo nos está hablando que no vio ni verá muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí está la clave. Principio hermenéutico número 1. La Biblia interpreta la Biblia. Por eso es que yo te estoy enseñando, y muchos académicos estamos de acuerdo, de que Enoc no es uno de los testigos. Porque según el escritor del libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 5, dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Esa es la clave, para no ver muerte. Enoc no va a haber muerte. Es el único ser humano que no va a haber muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11 dice: y aconteció que yendo ellos, Elías y Eliseo, y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino.
pero no dice que no va a morir. Dice que fue tomado vivo. Eliseo se quedó. Elías fue arrebatado. Pero no dice que Elías no va a haber muerte. Dice que fue tomado vivo. Sin embargo, el escritor del libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 5, nos enseña de que por la fe, no solamente Enoc agradó a Dios y fue traspuesto, sino que no va a haber muerte. Moisés y Elías, porque el poder de estos dos, ahora vamos a ver a Moisés. Otra cosa es que Enoc nunca hizo ningún milagro. Nunca. Jamás Enoc hizo un milagro. No hay un registro ni en la Torá, ni en ninguno de los registros rabínicos, ni el Talmud. Nada habla de que Enoc hizo milagro. No hizo. El ministerio de Enoc no era en sí con los hombres. Impartió sabiduría, pero el ministerio de Enoc, según nos enseña el mismo Judas, nos enseña de que el ministerio de Enoc fue con los ángeles. Dios lo usó como un mensajero de sentencia contra los ángeles caídos. O sea, los que se juraron entre ellos mismos que se iban a casar con las mujeres. Contra ellos fue que Dios los usó. Entonces, Enoc era un emisario, un representante de la sentencia que Dios le mandó a estos ángeles. El ministerio de Enoc era más que todo en los cielos, no en la tierra. Por eso es que casi nunca lo miraba. Aunque él impartió sabiduría a los reyes y enseñó sobre Dios, pero el ministerio en sí de Enoc era en el cielo. Enoc subía al cielo como subir al segundo piso de tu casa. Dios lo mandaba a llamar y Enoc subía y después volvía a bajar. Y un día le agradó tanto a Dios que decidió dejarlo en un solo al cielo. Entonces, nosotros en el judaísmo sabemos de que Enoc es un personaje. Es más, nosotros decimos que Dios lo hizo un ángel. Dios lo hizo un ángel en el judaísmo. ¿Ok? Pero la Biblia es clara. La Biblia es clara. Hebreos 11:5 es la clave. Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Ese no ver muerte no solamente fue el día que Dios se lo arrebató en Génesis capítulo 5, sino en toda la eternidad Enoc no va a ver muerte. Eso es lo que significa. Por esa razón Enoc está descalificado. Entonces Moisés y Elías, aparte de que Enoc no era judío, Dios nunca va a mandar a un testigo de él a Israel, que es gentil. Nunca. Porque los judíos nunca escuchamos a los gentiles. Solo escuchamos a los judíos. ¿Ok? Entonces, por esa razón, esa es otra segunda razón por la que Enoc no es. Los dos testigos tienen que ser judíos. Y tienen que ser figuras principales en el judaísmo. Y no hay mayores personajes con mayor peso en el judaísmo y respeto que Elías y Moisés. No existe. Entonces, Enoc era gentil, no era judío. El primer judío fue nuestro padre Abraham. Entonces, no había judíos cuando Enoc estaba vivo. Y cuando Dios se lo decidió dejar en el cielo, no había ningún judío. El primer judío es nuestro padre Abraham. Ahí es cuando empieza el primer judío, hace 4000 años. Entonces, Enoc era un gentil. Entonces, esa es otra característica. ¿Por qué no es Enoc? Testigo tiene que ser judío. ¿Ok? Sin embargo, tanto Moisés como Elías sí fueron judíos. Primero. Segundo, tanto Moisés como Elías hicieron milagros. Tanto Moisés como Elías trajeron juicio sobre los hombres, en este caso Israel. Pero más allá, Moisés con Egipto y con las otras naciones. Y Elías con referente a Israel. Entonces, Enoc no hizo ningún milagro. Número uno. Número dos, Enoc era gentil, no era judío. Y número tres, Dios dijo que no iba a morir. Y como Dios dijo que no iba a morir, no va a morir ni antes, ni ahora, ni nunca. Por esa razón, Enoc no es. Entonces, Moisés y Elías, porque el poder de estos dos se identifica con el que ejercitaba tanto Moisés durante las plagas de Egipto y Elías por su enfrentamiento con la idolatría en Israel. Recordemos que este enfrentamiento llegó a su clímax o su punto culminante con la derrota espectacular de los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Pero no solamente fueron los profetas de Baal, también fueron los profetas. O sea, 450 falsos profetas de Baal más 400 profetas de Acera. Eran 850 por todo. Es interesante porque a veces las personas quieren ver a los predicadores que sean como muy tiernos y muy finos, pero Elías no era así.
Tampoco Juan el Bautista eran así. No de balde, los dos vestían la vestimenta de ellos era piel de camello, que es áspera. Y la Tanakh, o el Antiguo Testamento, enseña que el profeta Elías, con su propio puño y su propio puñal, degolló a los 450 falsos profetas de Baal, más a los 400 falsos profetas de Acera. En un día, el profeta Elías, él mismo, con su propio puño y puñal, degolló a 850 falsos profetas. Así que Dios no nos ha llamado a todos que seamos dulces y que los falsos maestros son dulces porque vienen a endulzar el oído de las personas. Yo no estoy diciendo que todo predicador tiene que ser fuerte, pero no todos tenemos que ser un panal de miel, pues aún la miel tiene avispa. Entonces, en el caso mío, personal, yo no me considero ser un panal de miel. Cuando Dios me da palabra, yo predico una palabra fuerte, porque es la palabra que el Señor me ha dado. Nunca ofendo a las personas, pero a mí Dios me mandó a agradar al hombre, no al hombre, sino a Dios. Yo no agrado al hombre. Los falsos maestros endulzan el oído de los hombres porque agradan a los hombres por el dinero. A mí no me interesa el dinero de nadie, a mí me interesa la aprobación de Dios, no de los hombres. Entonces, pero aquí vemos que el profeta Elías era un profeta igual que Juan el Bautista, otro profeta que eran tremendos. A ambos hombres yo los admiro de una manera increíble porque no se comprometían con los hombres, sino con Dios. Esto es típico de un verdadero profeta. El verdadero profeta no agrada a hombres, agrada a Dios. Ese es el verdadero profeta de Dios. Los falsos profetas agradan a los hombres porque le sacan dinero después. ¿Ok? Entonces, aquí Elías, en ese enfrentamiento que tuvo, eso es interesante porque Segunda de Reyes nos enseña eso. Primera de Reyes 17 nos enseña esto, de que más específicamente Segunda de Reyes 2 nos enseña cuando Elías tuvo ese enfrentamiento en Monte Carmelo e hizo llover, dice la Biblia, fuego del cielo a la orden de Dios, de Adonai. Entonces, era un profeta tremendo, un predicador de esos que hacen falta hoy en día, que sacuden a la gente. Así sacudió en tiempos de idolatría Dios y de apostasía. Dios manda a siervos predicadores que tenemos que despertar a las personas, porque la idolatría te duerme, es como una anestesia que te duerme, te hipnotiza. Y cuando te das cuenta es como una araña que te va envolviendo con una tela de araña, y ya cuando estás bien envuelto con esa tela de araña, así te está agarrando el diablo, viene el diablo como una araña y te come. Y por eso Dios manda a ministros, a predicadores, a que vayamos y prediquemos y despertemos a su pueblo, que Satanás y estos falsos profetas y estos falsos maestros los están enredando, endulzando, hipnotizando como una araña que está envolviendo a su presa y después se la come. Eso es lo que Dios manda para despertar. Por eso no te asustes cuando escuches a un predicador que te hable, porque pregúntale si es el Espíritu Santo, si verdaderamente ese hombre es de Dios o mujer. No todos hablamos dulce, no todos venimos a hablar suavecito. Yo no digo que no hay nada malo en decir así, siempre y cuando se traiga la palabra de verdad y que el Señor Jesucristo, eso es lo que importa. El tono no, de nada te sirve que grites si no viene la unción del Espíritu Santo y la verdadera sana doctrina. Entonces, tenemos que balancearnos, pero el profeta Elías es una clave aquí. Entonces, Elías aquí nos enseña en ese punto clímax que tuvo con los falsos profetas de Baal en el Monte Carmelo, 450 dice la Biblia, y 400 falsos profetas de Acera. 450 más 400 son 850. El profeta Elías en un mismo día, después que hizo las cosas que dice, el buey que lo despedazó, la leña que tuvo que cortar, el agua que tuvo que echar, y en fin, todo eso, luego con su propio puño y puñal, degolló él mismo a 850 falsos hijos del diablo, falsos profetas que engañaban al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Hace falta que hagamos eso hoy en día. Literalmente, claro. O sea, no literalmente, sino espiritualmente. Pero cada vez que subamos al púlpito, tenemos que degollar al enemigo. Pues el enemigo no es el hombre, es Satanás. Sabemos muy bien que luchamos no contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, según Efesios capítulo 6, versículo 12.
Entonces, cada vez que yo subo al púlpito a predicar o a enseñar la palabra, a exponerla, yo sé que estoy luchando contra el mismo demonio, contra el mismo Satanás y sus huestes espirituales de maldad, porque Efesios 6:12 nos enseña bien claro. Por esa razón, yo tengo que ir cubierto con la armadura, cubierto con la sangre de Jesucristo y con la unción del Espíritu Santo, con el fuego del Espíritu Santo y con espada doble filo, que es Hebreos 4:12, la palabra de Dios más cortante que una espada doble filo. Y tengo que subir al púlpito de esa manera para arrebatar a las almas que no son necesariamente inconversos. Estoy hablando aún de la misma iglesia, porque el enemigo las tiene enredadas como en tela de araña, como una araña que agarra sus presas con estos falsos ministros que endulzan el oído a las personas. Entonces Dios te va a sacudir muchas veces. Y cuando dale gloria a Dios si Dios te está sacudiendo, porque Dios lo está haciendo por su amor que tiene para que tú y yo no nos perdamos. Dios necesita sacudirnos. Ok, cierro paréntesis. Entonces, aquí en Monte Carmelo, como fuego descendió del cielo y la terminación de la sequía de 3 años y medio, que él, Elías, había proclamado o profetizado con anterioridad, según Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, y también Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 16 al 46. Primera de Reyes 17:1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo acá: vive Adonai, es la traducción correcta, el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Eso es poderoso. Eso es poderoso. Nosotros los ministros, los predicadores, los maestros, tenemos que poder decir: vive el Señor en cuya presencia estoy. Pero eso no se puede decir a menos que verdaderamente estemos en la presencia del Señor. Esto es poderoso. Cómo viene el profeta Elías y nos enseña que tenemos que ser así. Usted debe leer en Santiago 5:17 para darse cuenta de la duración de esta sequía. Santiago 5:17 dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. También Moisés y Elías estuvieron en el monte de la transfiguración con Jesús. ¿Te recuerdas? Cuando tanto Pedro como Juan como Santiago vieron en la transfiguración al Señor Jesucristo. ¿Quiénes vieron? ¿Quiénes llegaron? Moisés y Elías. Y llegaron porque ahí fue cuando el Señor Jesucristo ya les da órdenes y los comisiona y los unge para este día. Apocalipsis capítulo 11, cuando ya ellos tienen que venir los 2 testigos. Ahí no apareció Enoc. No apareció Enoc. Entonces esa es otra razón por la que sabemos que son Moisés y Elías. Según la tradición de la primera iglesia, se enseña, ellos fueron las 2 personas vestidas de blanco que aparecieron a los discípulos después de la ascensión del Señor Jesucristo al cielo. Hechos capítulo 1, versículo 10 y 11 nos enseña eso. Y finalmente Moisés y Elías son 2 de los personajes más reverenciados durante todo el pasado de Israel y los más capaces entre cualquier otro para Dios que cumpla y poder enviar para entregar en sus manos o su mensaje. Moisés fue quien entregó la ley y Elías fue el más grande de los profetas de Israel. Estos 2 nombres son sinónimos con el nombre judíos en las escrituras: la ley y los profetas. La ley es Moisés, los profetas, particularmente Elías, son los 2 personajes en el judaísmo que se nos enseñan. Todo niño judío en la sinagoga, los rabinos nos enseñan sobre estos 2 personajes. Y especialmente Elías, que sabemos que tiene que venir antes de la venida del Señor. Entonces, Enoc no aparece. Mateo 17:1 dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Aquí aparecen Moisés y Elías, no aparece Enoc. Ya Enoc, una vez que ya Dios lo dejó en el cielo, nunca más vuelve a aparecer en la tierra. ¿Okay? Por esa razón no es Enoc. Y la tradición de la iglesia primitiva, la iglesia cristiana primitiva, dicen que esos 2 testigos que Hechos 1, versículos 10 y 11, hablan, esos 2 varones que hablaban, dicen que eran ángeles, pero la tradición dice de que en realidad no eran ángeles, eran Moisés y Elías, que dijeron: varones Galileo, ese mismo Jesús que ustedes vieron subir al cielo bajará de la misma manera. Entonces, la tradición enseña de que la tradición de la iglesia primitiva enseñaba de que esos dos testigos o ángeles que se les llama ahí,
eran Moisés y Elías. Hechos 1:10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que el Señor Jesucristo iba haciendo en el harpazo arrebatado, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, 1:11, los cuales también les dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Ahí anuncian ellos el segundo Apocalipsis 19, que es el retorno corporal, la segunda venida corporal de nuestro Señor Jesucristo. Se cree que la tribulación Enoc antes del diluvio fue un evento específico diseñado para prefigurar la desaparición de la iglesia ante la gran tribulación. Mateo 24:37, más como en los días de Noé, dice, así será la venida del hombre, del Hijo del Hombre. En los días de Noé, el mundo pereció en el diluvio. Estos son los que representan a los que morirán en la gran tribulación. Noé y su familia fueron preservados a través del diluvio y representan a Israel, que será preservada a través de la gran tribulación. Pero ese remanente, no es todo Israel, es ese remanente que dice Zacarías capítulo 13. Enoc fue tomado vivo al cielo antes del diluvio, representando a la iglesia que será tomada viva al cielo antes de la gran, o mejor dicho, antes de la tribulación. Por todas estas razones, yo sostengo en el punto de vista de que los dos testigos son evidentemente Moisés y Elías, porque describe el poder que Dios les dio a ellos durante sus ministerios. Repito, Enoc nunca hizo un milagro, nunca. Y aquí las características que hablan de estos dos testigos son exactamente el mismo poder, hacer llover fuego del cielo, Elías, y herir a la tierra con toda plaga y a los ríos con sangre, Moisés. Enoc no hizo ninguno de ellos. Por conclusión, yo creo, si usted quiere creer otra cosa, usted quiera, crea lo que usted quiera, pero la Biblia es clara y nos enseña que las características no es Enoc, son Moisés y Elías. Ellos son los dos testigos. Apocalipsis 11:7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia, aquí el apóstol Juan ya habla, no dice el anticristo, dice la bestia, eso es interesante, que sube del abismo, Apocalipsis capítulo 9, lo vimos en la enseñanza anterior, hará guerra contra ellos dos y los vencerá y los matará. Y eso es clave, los tiene que matar, los tiene que matar. Apocalipsis 11:8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, esto es Jerusalén, que en el sentido espiritual se le llama Sodoma y Egipto. ¿Por qué Sodoma? Por su depravación, y Egipto por su idolatría. Así estará Israel como está hoy en día Israel. Israel es más mundano que nunca. O sea, en Israel lo que hay es terrible. Israel es secular totalmente. Hoy en día, eso es lo que es Israel. Y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en el sentido espiritual es llamado Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Esto es Jerusalén. 11:9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que se sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Es el único periodo de donde ya está por empezar, de la tribulación, donde han habido tanto desgracia, el juicio de Dios, muerte, guerra, pestilencia, asesinato, violencia, todo. Es el único periodo, esos 3 días y medio, en donde los moradores de la tierra en todo el mundo van a hacer fiesta. Cuando miren que los cadáveres, la bestia va a asesinar a estos hasta que cumplan su ministerio después de 1260 días, 42 meses, 3 años y medio, o tiempos y medio tiempo, y los exponga físicamente en esa gran plaza en Jerusalén, y todas las cadenas de televisión mundial van a enfocar ese evento, y los moradores de la tierra se van a dar regalo como que es Christmas, como que es Navidad. Y van a hacer fiesta y se van a felicitar porque estos dos profetas atormentaban, dice la palabra, a los moradores de la tierra. A pesar que Dios todavía no ha cerrado ese segundo interludio, que es el paréntesis, antes de que empiece
que suene la séptima trompeta, Dios está dando esa oportunidad. Los moradores de la tierra están celebrando que esos dos profetas atormentaban a los moradores de la tierra, no solo al anticristo, sino a todos los moradores de la tierra. Apocalipsis 11:11, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que vieron. Y oyeron una gran voz, ellos, los moradores de la tierra, oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. La misma voz que habla Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, subid acá. Esa es la voz de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces este va a ser el último arrebatamiento, para que tú sepas, en donde Dios los va, otra vez, un harpazo, y los va a arrebatar a ellos, a los 2 testigos, a Moisés y a Elías, y los va a arrebatar y los va a llevar al cielo. Y los moradores de la tierra escucharán esa voz del cielo, dice. No mirarán, pero escucharán la voz del cielo. Y se espantaron. Y hubo gran terror. Y dice, subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron en una nube, igual que Hechos capítulo 1, donde el Señor Jesucristo es arrebatado en una nube. De la misma manera ellos van a subir. Ese es otro arrebatamiento. El último arrebatamiento, o el último rapaz es ¿ok? En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad, ¿de dónde? Jerusalén, se derrumbó. Y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Es el único momento en donde los moradores de la tierra darán gloria al Dios del cielo. Sin embargo, no se arrepienten. No te sirve nada dar gloria a Dios, como tampoco te sirve de nada creer en Dios si no te arrepientes. Aquí los moradores de la tierra será la única vez en toda la tribulación y la gran tribulación donde darán gloria a Dios por el espanto que tienen cuando miren que ese terremoto, una 10ª parte de Jerusalén va a ser derrumbada, 7,000 van a morir, hay un gran espanto. Ellos van a ver que estos 2 testigos, Moisés y Elías, que estaban muertos por 3 días y medio, Dios los llama, resucitan y son arrebatados al cielo en una nube, y hay un gran espanto y terror sobre los moradores de la tierra, a tal grado que es la única ocasión donde van a dar gloria a Dios. Sin embargo, no se arrepienten. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. A los 2 testigos se le asesina porque llevaron la verdad del evangelio. Estos 2 testigos van a llevar el evangelio. El evangelio no termina en el arrebatamiento. El evangelio empieza con los judíos y termina con los judíos. La iglesia ya fue arrebatada, pero el evangelio sigue. Entonces, con los 144,000, Apocalipsis capítulo 7, estos 2 testigos van a llevar el evangelio. Los 2 testigos a Israel exclusivamente, y los 144,000 a todo el mundo, a todas las naciones. Pero los 2 testigos exclusivamente para Israel. A los 2 testigos se les asesina porque llevaron la verdad del evangelio y clamaron con fidelidad contra los pecados del pueblo. A Jerusalén se le llama Sodoma por su inmoralidad, y a Egipto por su mundanalidad o idolatría. Apocalipsis 11:8. La bestia viene siendo parte del anticristo. Apocalipsis 13, versículo 1. Eso lo veremos pronto. Apocalipsis 14, versículo 9. Apocalipsis 11. Apocalipsis 15, versículo 2. Apocalipsis 16, 2. Apocalipsis 17, 3. Apocalipsis 13. Apocalipsis 19, 20. Apocalipsis 20, 10. Aquí se le llama la bestia. Él, la bestia y el falso profeta, ambos forman el anticristo. Es un dúo. Nótese que no se podrá matar a los 2 testigos hasta que se termine su trabajo o su ministerio. Esto le sucede a los siervos de Dios que permanecen fieles a Él, debido a la resurrección de los 2 testigos, Apocalipsis 11, 11 y 12, y al juicio de Dios, Apocalipsis 11, 13, un remanente de Jerusalén. Ahí es cuando ese remanente, que lo profetiza el profeta Zacarías en el capítulo 13, una tercera parte, ese remanente recibirán el mensaje de los 2 testigos y darán gloria a Dios. En realidad, quienes dan gloria a Dios es el remanente de Israel, no los moradores de la tierra. Ellos eran parte de los moradores de la tierra, pero quienes van a dar gloria a Dios son ese remanente de Israel o judíos. Esos son los que van a llamar después para que venga nuestro Señor Jesucristo. Eso lo veremos Apocalipsis capítulo 19. Y los demás se aterrorizaron y también dieron gloria a Dios, pero este es el remanente que va a salvarse.
Aquí ya Kelly nos dice, no queda ninguna duda que sus cuerpos fueron dejados tirados en la calle. El anticristo los dejó tirados en la calle, porque es la ciudad donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, y por medio de su tecnología, de las comunicaciones por satélite, sus cuerpos podrán ser vistos en todo el mundo. En la cultura del Medio Oriente, el peor insulto que se le puede dar a una persona es el no enterrarlo, o no enterrar su cuerpo. A los enemigos así los dejan, que se los coman las aves del cielo o las bestias del campo. Ese es el peor desprecio que se le puede dar, y por eso es que no lo van a enterrar. La muerte de estos dos testigos propicia la única expresión del regocijo en toda la tierra. Después de los 3 días y medio, lo cual es simbólico de la duración de la gran tribulación, los dos testigos escucharán la misma orden que escuchó el apóstol Juan, Apocalipsis 4:1. Suban acá, y ascendieron al cielo a la vista de todo el mundo. De la misma manera que la orden del Señor en el capítulo 4, o el arrebatamiento del harpazo de Apocalipsis con la iglesia. La diferencia es que el mundo no va a ver que la iglesia vamos a desaparecer. Pero a estos dos testigos sí van a ver cuando van ascendiendo. De la misma manera que los discípulos vieron a nuestro Señor Jesucristo en Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11, cuando Él fue arrebatado, o el harpazo al cielo, y lo vieron subir en una nube del cielo. A ellos los van a ver. Salmo 79:1 dice así. Salmo 79:1. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombro, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Aquí ya en el Salmos 79:3, ya Dios había profetizado de estos dos testigos que Apocalipsis 11 nos profetiza quiénes son. Aquí el doctor Darío Salas, famoso escatólogo chileno, conocido escatólogo chileno y experto en profecía bíblica, una eminencia, respecto a los dos testigos de Apocalipsis, observa lo siguiente. Y yo estoy de acuerdo con él en lo que dice, y él también. Dice así: pero estos dos testigos, ¿quiénes son? Se piensan que va a ser Elías y Enoc, porque no murieron. Fueron arrebatados los dos, es lo que dice la iglesia, y el 95% de los pastores alegan esto. Pero los hombres deben de morir. Hebreos 9:27 dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto al juicio. Okay. Hebreos 9:27 lo dice bien claro. Pero tenemos que ver Hebreos 11:5. Enoc no puede ser. ¿Por qué? Dice el doctor Darío Salas. Bien sencillo. En Hebreos 11:5, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Esa es la clave. Para no ver muerte. No va a morir, nunca. No va a morir. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Apocalipsis 11:7 dice: si Enoc fuese uno de los dos testigos, la bestia lo va a matar. Acabamos de leerlo. Apocalipsis 11:7 dice que la bestia, después que estos dos testigos hayan cumplido su ministerio de 1260 días, 42 meses, 3 años y medio, o tiempos y medio tiempo, que todos son los mismos, dice que la bestia los va a matar, y por eso es que exhibe su cuerpo. Entonces, si fuera Enoc y Elías, se incumple la palabra de Dios. Apocalipsis 11:7 dice: cuando hayan acabado su testimonio o su ministerio o su evangelización, la bestia que subió del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Pero hay un problema, que Hebreos 11:5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Esa es la clave. Si la bestia lo mata, entonces Enoc vería muerte, y la promesa de Dios quedaría falsa. Y Dios no puede mentir. Dios dijo que no iba a morir. Y como Dios dijo que no iba a morir, ni murió en Génesis capítulo 5, ni morirá tampoco en Apocalipsis capítulo 11. Entonces, si fuese Enoc, él tiene que morir. Y si él tiene que morir, no se cumple la promesa que Dios dijo, que no fue traspuesto para no ver muerte. Por ende, no es Enoc, es Moisés y Elías. Y ya quedó claro todo. Elías viene. Eso lo sabemos. Malaquías 4:5 lo dice bien claro. He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ya tenemos uno de los dos testigos, Elías. Pero ¿quién será el compañero?
más que probablemente es Moisés. Mateo 17:3. He aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él en la transfiguración. Mira lo que dice Job 38:22. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? Job 38:23. Que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. El cuerpo de Moisés puede estar enterrado bajo el hielo. Nadie sabe dónde fue enterrado Moisés. Nadie. Pero según esta escritura de Job 38, 22 y 23, creemos de que el arcángel Miguel llevó el cuerpo de Moisés y lo enterró en un punto que nadie sabe, ni el mismo Satanás sabe, en la nieve, para preservar su cuerpo. El cuerpo de Moisés puede estar enterrado bajo el hielo para que no se pudriera. Para una misión futura, Dios lo estaba reservando. Tesoros enterrados en la nieve, le llama en el libro de Job, capítulo 38, versículos 22 y 23. El diablo quería destruir el cuerpo de Moisés porque sabía que le causaría problemas. Satanás sabía eso. Mira lo que dice Judas 1:9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Apocalipsis 11:6. Estos tienen poder para cerrar el cielo. Ese es Elías. Cerró el cielo, no llovió más, a fin de que no lloviese en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Eso es Moisés. Ese es Moisés. Elías cierra el cielo, no llueve. Elías hace que baje fuego del cielo. Ese es Elías. Pero Moisés tiene poder. Dios le dio poder para herir las aguas del Nilo y las convirtió en sangre. Y después hirió la tierra de Egipto y le trajo las 10 plagas. Entonces, aquí dice bien claro quiénes son estos dos testigos. Sabemos que Elías en su tiempo oró para que no lloviese, poder para cerrar el cielo, y también conocemos todos los prodigios que hizo Moisés delante de Faraón para que dejara salir a su pueblo de Israel de Egipto. Estos dos testigos que menciona Apocalipsis tendrán poder precisamente para hacer todas estas maravillas. Enoc no hizo ni una de ellas, así que queda descalificado. Pero sobre todo, Enoc no va a morir. Dios dijo que no iba a haber muerte, ni antes y nunca. Por esa razón, en conclusión, los dos testigos del Apocalipsis serán entonces Elías y Moisés. Ya, se termina la duda. Esta es una clara profecía de las cosas que vendrán, y eso comienza Apocalipsis capítulo 11. Al decir que los sobrevivientes del terremoto le darán la gloria a Dios, Juan no quiso decir con eso que le adoraron, simplemente le dieron gloria. Eso no significa que le adoraron. Ellos siguen adorando a la bestia, ellos siguen adorando al anticristo, ellos siguen adorando a Satanás y a los demonios, pero no adoraron a Dios. Le dieron gloria a Dios por el terror, pero no, eso no significa, darle gloria a Dios no significa adorar a Dios. Son dos cosas completamente diferentes. Ok, eso quiere decir que ellos correctamente le atribuyeron a Dios estos eventos milagrosos. Eso es todo. Ellos reconocieron que fue Dios porque sabían que la bestia no lo pudo haber hecho eso. Como cuando los sacerdotes egipcios lo hicieron al explicar las causas de la plaga según Éxodo capítulo 8, versículo 19. Ok, ¿dónde estará el tercer templo? Esta parte del capítulo 11 insinúa algunas inconsistencias preocupantes con nuestro entendimiento de la localización del futuro templo. Se da como en la ciudad santa en el versículo 2, pero en el versículo 8 Jerusalén es llamada la gran ciudad, figurativamente como Sodoma y Egipto. Son las mismas. La ciudad santa fue pisoteada por los gentiles hacía ya 42 meses, pero Jesús dijo que Jerusalén sería pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y eso dura unos 2000 años, que ya estamos en esa etapa final. El Señor lo profetizó de esa manera. Ok, durante generaciones ha existido una controversia entre judíos y también cristianos en cuanto al lugar exacto del templo de Salomón y de Herodes. El Sanedrín judío, que se formó recientemente después de 1600 años de no existir, está haciendo frente a esta cuestión como uno de sus principales prioridades. Esto es un buen comienzo, pero yo creo que ellos no están haciendo la pregunta correcta.
Es seguramente grandioso poder conocer el lugar exacto de estos monumentos históricos a Dios, pero la pregunta real es dónde estará localizado el próximo templo. Eso es lo que más nos interesa. No dónde estuvo el primero, no dónde estuvo el segundo exactamente, sino dónde estará el tercer templo. Esa tiene que ser la pregunta que nos tenemos que hacer hoy en día. Muchos cristianos piensan que el futuro o tercer templo será profanado por la abominación desoladora durante la gran tribulación que habló el profeta Daniel en Daniel 9:27 y luego será destruido. Pero este motivo le llama el templo de la tribulación. Luego otro templo, el número 4, será construido al comienzo del milenio, porque habrá un templo en el milenio. Apocalipsis capítulo 20 habla de que hay un templo. El templo es cuando estamos los judíos. Entonces, los judíos que llamaron al Señor Jesucristo, Apocalipsis capítulo 19, el remanente que dice Zacarías capítulo 13, esa tercera parte, ellos van a estar haciendo sacrificio. Eso lo dice bien durante el milenio. Aquí muchos pastores, colegas míos, están en desacuerdo conmigo porque dicen que ya no va a haber más, pero no es cierto, sí va a haber, porque lo dice bien claro, lo dice Apocalipsis capítulo 20. Y de esa manera tenemos que ver que esto está sucediendo en el modelo en el Mateo capítulo 20, que se conoce como los 1000 años del reinado de Cristo. El punto siguiente es que nosotros tenemos que saber, según Daniel 9:27, Mateo 24:15 y 2 Tesalonicenses 2:4. Un templo existirá en Israel al comienzo de la gran tribulación. Esto lo afirma Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. La gran ciudad se identifica como el lugar donde el Señor fue crucificado. Zacarías capítulo 14, versículos 6 y 9, el día en que el Señor retorne, un terremoto partirá el monte de los olivos en dos partes en dirección este-oeste, produciendo un gran valle que pasará a través del centro de Jerusalén. Zacarías 14:6 lo dice bien claro. Y acontecerá que en aquel día no habrá luz clara ni oscura. Será un día en el cual es conocido el día de Jehová, que no será ni de día ni de noche, porque sucederá que caerá la tarde, habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén agua viva, la mitad de ellas hacia el mar oriente. Mis amados, Ezequiel 47 dice, describe un gran río que fluye desde la parte del inferior. Todo es de la era mesiánica que se conoce. Así que aquí esto es esto te lo voy a seguir, vamos a llegar a la conclusión el día de hoy porque hay más, esto va a seguir y quiero detenerlo ahora mismo y la próxima enseñanza te voy a enseñar con más detalle. Pero aquí ya lo más importante del capítulo 11 del libro de Apocalipsis es quiénes son los dos testigos, por qué van a venir, cómo van a morir, qué van a hacer y por qué es que se conoce quiénes son según la Biblia. De esa manera, mis amados, quiero decirte que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor resplandezca su rostro sobre tu vida. Soy el doctor Israel Goldman, escatólogo, apologista, maestro, siervo del Señor Jesucristo, del ministerio Maranata para la gloria de Dios. Y quiero orar, Padre, en el nombre de Jesús te alabamos y bendecimos, glorificamos tu santo nombre. Te damos la gloria, Señor amado, por toda tu infinita misericordia. Recibe la gloria, la honra, la alabanza en el nombre de Jesús, desde ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga. Maranata, el Señor viene pronto. Y su iglesia, su novia, pronto a ser su esposa, dice con el Espíritu, sí, ven Señor Jesús. Que el Señor te bendiga. Gloria al santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.